Muy bien, el día de hoy vamos a conversar acerca de actitudes cristianas fundamentales. Le hemos puesto así porque vemos la importancia de ver algunas de las actitudes que consideramos deberían ser claves en todo creyente y que sin embargo no necesariamente es así. Usted quizás ha escuchado, perdón, o ha visto referencias a nosotros como creyentes, quizás de una forma no tan buena. Nos llaman y nos reconocen con ciertos adjetivos, porque es lo que ven, es lo que perciben, es lo que sienten, y no necesariamente es lo que realmente somos. Entonces, vamos a ver cómo hay ciertas actitudes que deberían estar en todo creyente. La idea de hoy es que podamos reconocer ese nuevo estilo de vida que asume en Cristo cada persona que cree en Él, que está dispuesto a seguirle, que ha hecho entonces de esto una decisión personal, un estilo de vida. Dice Juan 1:14 que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Nosotros hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estas son dos palabritas que quizás hemos escuchado mucho, pero que quizás no tengamos bien claras, o la manera en que las vivimos y las aplicamos varía de una persona a otra. Entonces, quisiera comenzar hoy abriendo un pequeño espacio para que me digan qué han escuchado acerca de gracia. Cuando escuchan esa palabra, gracia, ¿qué es lo que viene a su mente? Un regalo inmerecido, que es creo que lo más común que uno escucha, ¿verdad? Sí. Yo normalmente, bueno, pienso que la gracia es algo que uno siempre recibe, no tenemos que dar casi nada a cambio. Lo he entendido así con muchas ocasiones, que el Señor hemos sido salvos por gracia, pero simplemente por gracia y por la misericordia de Él. Yo creo que también se oye mucho que halló gracia delante de Dios o de los hombres, no sé, esa palabra se usa mucho ahí también. Y de verdad, ¿qué escuchamos acerca de verdad? Yo quisiera, con respecto a la verdad, yo lo que he escuchado muchas veces en la vida cotidiana es que cada persona tiene su verdad, depende de las cosas, depende, y usan un término, depende del color de los lentes que tenga, así va a ser su verdad, la verdad que cada persona puede ver, porque la verdad que yo puedo visualizar en una circunstancia en particular, no necesariamente va a ser la misma de mi esposa, o la misma de Pedro, o la misma de Josué, o la misma de alguien, no, esa es la verdad que yo percibo, no necesariamente tengo la verdad absoluta. Bueno, en mi caso, lo que yo he escuchado de verdad es Jesús y la palabra. Algo parecido así era que verdad solo una, ¿verdad? Si es en la palabra de Dios. Pero ¿Ok? Genial. Vean que entonces, de nuevo, como lo hemos visto en todos los temas anteriores, partimos de una concepción previa. Todos estos términos los hemos escuchado y para bien o para mal, lo hemos empleado de una u otra manera. En términos de nuestro comportamiento, cuando hablamos de actitudes que debe tener un creyente, aquella persona que ha puesto su confianza en Cristo, hablamos entonces de la gracia y en este sentido nosotros podemos ver que hay hasta corrientes de la gracia. Hay iglesias que hablan mucho de la gracia y hablan muy poco de la verdad. Otras hablan mucho de la verdad. Son iglesias más legalistas, más centradas en lo que hay que hacer, en lo que Dios dice, y escuchamos muy poco en ellas de la gracia. Entonces, déjenme darle un poquitito aquí algún panorama. Veamos aquellas corrientes que se inclinan en favor de la gracia. Primero, son aquellos que piensan siempre que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, no hay que ver el pecado de nadie, Dios nos ama y eso es lo más importante. Estas personas son las que abrazan a todos y perdonan muy fácilmente. Son aquellos que podemos decir son un poco ingenuos. No le importa lo que hagan mientras no te vean haciéndolo.
En realidad el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo lleva. Estas personas que se inclinan mucho por la corriente de la gracia son del pensar que mientras todos lo llevamos bien, no hay que estarnos incomodando por el pecado. A fin de cuentas, todos somos pecadores y cada quien tendrá que lidiar con Dios a su manera. Aquí tenemos que tomar en cuenta que las personas que muchas veces van en favor de la corriente de la gracia, bajan el estándar de vida al cual nosotros fuimos llamados como creyentes. Entonces, aunque hay una buena intención detrás, normalmente entonces reduce o baja de nivel la expectativa de cómo Dios espera que nos comportemos. Por otro lado, tenemos entonces la corriente de la verdad. En este caso, las personas que están a favor de la verdad piensan que siempre hay una ley que condena todas nuestras malas acciones. Son esas personas que quizás usted ha escuchado o ha tenido las experiencias, son los que entonces dicen eso es pecado, es que eso es malo. Muchos de los que creyeron en la generación anterior, ¿verdad? El escuchar música que no sea cristiana es pecado. El vestir de cierta manera, eso es pecado. No ir a la iglesia también es pecado. Todo es pecado y había una justificación bíblica para eso. Estas personas son los que muy fácilmente nos van a señalar y difícilmente nos van a perdonar. Son los famosos fariseos modernos. Son los que entonces señalan muy puntual qué es lo que hay que hacer y quiénes son los que lo están haciendo mal, pero se olvidan de que también son personas que pueden no estar cumpliendo con eso. Estas personas son prejuiciosas, están atentos a todo lo que la gente está haciendo, aunque no los conozcan. Son esas personas que inmediatamente hablan, no me parece, eso no me gusta, porque tienen a fulanito en el altar, si viera la vida que está llevando, si usted supiera lo que yo sé, no estaría sirviendo, todo eso, ¿verdad? Entonces, son personas que vamos a ver que es muy fácil, que vamos a encontrar que dicen las cosas y le tiran a todo el mundo. Y ahora en redes sociales que usted no puede decir ni A, porque entonces ahí viene un montón de comentarios y de reacciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces es gente que le gusta hacer escándalo de todo. Es gente que quiere estar señalando nuestras acciones. Estas personas que muchas veces están en favor de la corriente de la verdad, lo que olvidan es que entonces van a necesitar de esa gracia que tanto se rehusan a dar. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas también son pecadores y lo van a necesitar. Un resumen práctico de por qué vemos esto. La gracia sin la verdad carece de todo valor o sentido, pero la verdad sin la gracia es cruel y lastima mucho a la gente. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos irnos a los extremos, que necesitamos estar encontrando cómo podemos balancear en nuestra vida la gracia y la verdad de nuestro Señor. Ahora, vamos esto entonces a la luz de Jesús. Ahora leíamos en Juan, donde dice que vimos al Hijo unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Pero pareciera que esto ahora brilla por su ausencia. No es algo que nosotros estamos viendo con mucha frecuencia. La famosa frase, ¿qué haría Jesús? ¿La ha escuchado o la ha aplicado en cualquier escenario? ¿Qué haría Jesús en este momento? Nuestro maestro tuvo una serie de encuentros con personas, con fariseos, con maestros de la ley, con pecadores, con todo tipo de gente. Y nos va a mostrar cómo entonces reacciona en cada uno de esos encuentros. Lo hace a partir de la gracia, lo hace a partir de la verdad. Y vamos a ver entonces cómo podemos ver a la luz de Jesús la importancia de vivir como Jesús vivió. Es decir, sin importar la experiencia previa que usted haya tenido, o cómo se haya visto, cómo lo hayan criado, o la iglesia a la que haya asistido, usted lo que tiene que darse cuenta es que como creyente estamos llamados a llevar un nuevo estilo de vida. Y ese estilo de vida, entonces, conlleva esas actitudes fundamentales. ¿Cuáles? Empezamos entonces por la gracia. Sin importar quién sea usted, lo que haya hecho, dónde ha estado,
Dios realmente puede alcanzarlo. Dios puede darle una oportunidad de darle su amor, de extender su misericordia, y eso está bien. O sea, nosotros tenemos que entender que sin importar nuestro pasado, Dios puede cambiar nuestro presente y nuestro futuro. De hecho, de solo pensar que Dios atravesara por tanto sufrimiento, el enviar a su Hijo a morir por nosotros, ese amor incondicional por personas pecadoras, hace que nosotros realmente debiéramos ver este tema de la gracia como algo sumamente importante. Ya lo dijeron por ahí, es un favor inmerecido. No lo merecíamos y aún así Dios nos lo dio. Es lo mismo que vemos en la canción cuando cantamos. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Cuán precioso fue mi ser que me transformó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Esta es la gracia. Esa es la oportunidad de encontrarnos con este Dios que nos ama y que nos extiende su gracia todos los días. Efesios 2:8. Nosotros vemos cuando Pablo escribe, porque por gracia es que hemos sido salvos, mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, con el tema de la gracia siempre vamos a encontrar que está esta famosa lucha de qué es que hay que hacer, porque ¿cómo es posible que Dios haya hecho tanto y no pidiera un precio a cambio, o que no tuviéramos que hacer nada a cambio? Pero así es, realmente tenemos que darnos cuenta que entonces cuando nosotros llegamos al Evangelio, esta es la verdad bíblica que encontramos. La gracia está ahí, no tiene precio, no tiene condición, y lo que usted también quizás ya ha escuchado es donde estamos llamados. Lo que por gracia hemos recibido, por gracia hemos de dar también. Y esa es la extensión de nuestra actitud cristiana. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque muchas veces lo que por gracia recibimos, me lo dejo y me lo guardo. Pero aquel como me hizo esto, como me dijo lo otro, como me trató mal, no merece nada de mí. Es más, hasta el perdón me niego a darle. ¿Por qué? Porque no se lo merece. Esa es la parte frecuente que nosotros vemos en nuestra vida. Por eso es que tenemos que ver el ejemplo de Jesús, donde vamos a mostrar esa gracia de una manera muy natural en nuestro Maestro, y también debería ser así en nosotros. Algunas citas que podemos ver en referencia a esto. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vamos a ver el favor de otros, la gracia desde la perspectiva de ese favor. Creo que fue don Pedro ahora que lo mencionaba, cuando hemos escuchado que así es que haya gracia ante los ojos de Dios. Dice Génesis 19:19, tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida. Es ser encontrados con gracia delante de los ojos de nuestro Dios. Génesis 33, Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, hallar gracia en los ojos de mi Señor. Lo que vemos es esta oportunidad de encontrar esa misericordia, ese favor de Dios a través de la gracia. Ahora, en el Nuevo Testamento, vamos a ver precisamente que ese favor inmerecido es un favor de Dios. Por ejemplo, Juan 1, el verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ese pasaje tiene que buscarlo y son de esos donde nosotros tenemos que tenerlo marcadito, anotado y resaltado en nuestra Biblia, porque son de las cosas que realmente tenemos que recordar. Tenemos que ir a la Biblia y encontrar que estas son los momentos o los pasajes que nos demanda vivir como Cristo vivió. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Una aplicación práctica de este término de gracia en nuestra vida cotidiana
es el favor de Dios hacia nosotros, primeramente, pero también es el favor de Dios hacia otras personas a través de nosotros. Hay gente que ha dicho, es que yo nunca he tenido un encuentro con Dios, yo no lo he visto, no lo he escuchado, pero a veces se olvida de que a través de nosotros las personas han conocido a Jesús, han visto su carácter, han visto su amor, su misericordia, su gracia. Entonces, esta es la parte que no debemos olvidar, porque nosotros podemos ser esos canales donde podemos extender la gracia de Dios hacia otras personas. Recuerda lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para poder alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Veamos ahora entonces la segunda parte. Vamos a considerar la verdad de Dios. Lo que tenemos que ver en este aspecto es su estándar de vida, la expectativa de cómo Dios quiere que vivamos. Aquí es donde hablamos de santidad. Una santidad tan alta, sin falla, perfecta. Pero vean lo interesante. Es una verdad que nosotros vamos a ver, una santidad que Dios demanda tan alta que ni aún en nuestro mejor día nosotros podríamos pensar que estamos cerca de vivir como Dios quiere que vivamos. La verdad de Dios es absoluta y es irrefutable. Algunos dicen que la verdad nos hará libres. Y sí, lo va a hacer, pero no sin antes golpearnos primero, confrontarnos con una manera de cómo debemos vivir. Lo cierto es que nadie puede manejar la verdad. Seamos sinceros, todos queremos darla, pero no sabemos recibirla, y mucho menos aceptarla. Ahí es interesante, porque si usted se pone a ver en la parte práctica, nosotros tendemos a ser fariseos modernos. Tendemos a señalar muy rápido al prójimo. Pero recuerde lo que decía Jesús. La gente ve siempre la astilla que tiene la otra persona, pero se olvida del tronco que nosotros podemos llegar a tener. Ahí es donde vemos la importancia también, como lo vimos con la gracia, de poder entonces considerar la verdad. Ve algunos pasajes. En Juan 8, Jesús se dirigió a los judíos, aquellos que habían ya creído en él, y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y así conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando escuchamos ese pasaje, nosotros nos quedamos con la última parte, pero es si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Es decir, si estamos acorde a la palabra, si hacemos lo que Jesús hizo, si vivimos como Jesús vivió, entonces vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres, pero no antes. De la misma manera, Primera de Reyes, por ejemplo, nosotros vamos a ver en el capítulo 22, donde el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Vemos un caso entonces donde el mismo rey es el que está demandando que se le hable con la verdad. O bien, podemos ver también Isaías. Isaías en el capítulo 65, vamos a ver, dice, el que bendijere en la tierra, el Dios de verdad, se va a bendecir. Y el que jurar en la tierra por el Dios de verdad, jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. De nuevo, vemos que la verdad es lo que prevalece. Ahora, la verdad la vamos a ver desde 4 perspectivas diferentes. Porque entonces creo que fue Rebeca o Josué, ahora lo mencionaron. La palabra podemos verla como la verdad. El evangelio podemos tomarla como verdad. A Jesús mismo les digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El mismo Espíritu Santo lo podemos ver como la palabra de verdad. Entonces, vamos a ver algunas perspectivas de cómo esa verdad
puede realmente tener un valor más significativo en nuestra vida. Recuerde que lo que estamos viendo son actitudes. Cómo entonces la verdad puede estar más presente en mi vida y la puedo entonces así compartir con otros. ¿Desde qué perspectiva vemos que la palabra es la verdad? Pues desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Entre tanto conozcamos a Dios, conozcamos su palabra, la estudiemos, ahí es cuando vamos a realmente conocer la verdad. Si no conocemos la palabra, pues es difícil que seamos obreros aprobados por Él. Según Juan, Él nos santifica por medio de su palabra. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? La verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que entonces también nos puede santificar. La verdad también puede referirse al Evangelio. Gálatas, por ejemplo. Recuerdo que entonces, cuando Pablo escribe a los Gálatas, Pablo estaba velando por ese evangelio sano, por ese evangelio que realmente era enfocado en Cristo. ¿Qué nos dice Gálatas respecto al evangelio? Que había gente que quería hacerse pasar porque estaban predicando el evangelio de la verdad, pero en realidad eran engañadores porque no era el evangelio de la verdad. Vean que ahí dice al final, queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio. Entonces, de nuevo, vemos que esa verdad nos lleva siempre como a entender que hay algo importante, hay algo puro, hay algo que no puede ser cambiado, ¿verdad? Efesios 1 nos dice también, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo. Entonces, nosotros vemos que es algo que nosotros vemos que hay en el mensaje de salvación, hay una verdad, y esa verdad es la que nosotros debemos preservar y debemos mantener para que la gente crea de verdad en el evangelio puro. Lo mismo nos sucede cuando vemos la verdad desde una perspectiva de Jesús. Obviamente aquí podríamos hablar de muchos términos, de muchos conceptos, porque hablar de Jesús, bueno, nos da para más todavía. Pero este pasaje, recuerde, es de los famosos yo soy de Jesús. Jesús mismo afirmó ser la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, cuando vemos esto, es que vemos que entonces las Escrituras nos han mencionado que la verdad es la palabra de Dios, que la verdad es el Evangelio, pero Jesús también afirma él ser la verdad. Esto recuerde que nos lleva siempre también al Evangelio de Juan. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? Juan 1:1. En el principio estaba el verbo. El verbo. Otras versiones utilizan palabra. Eso se refiere a Jesús. Un buen ejercicio que podemos hacer siempre con esto es lea Juan, el primer capítulo, ahí los primeros versos, del 1 al 4, si no me equivoco, y reemplace todas esas ocasiones donde dice palabra o donde dice verbo y ponga Jesús. Y es donde vemos esa realidad que presenta, donde Jesús es la verdad. En el principio estaba Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Jesús es la verdad también de la que hablan las Escrituras. Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Recuerden que muchas veces dejamos el Espíritu ahí por medio, por fuera, y nos olvidamos que está en medio de todas estas conversaciones que tenemos. Juan 14, cuando habla del Espíritu, dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive en ustedes y después estará
en ustedes. Entonces, el Espíritu es el que nos guía a esa verdad. Entonces, no necesariamente estamos hablando que Jesús, perdón, que el Espíritu es la verdad, porque ya Jesús dijo que él era la verdad. Pero si el Espíritu es el que nos va a guiar a la verdad. Ahora, recuerde que fue lo que dijo Jesús. Les conviene que yo me vaya, porque así vendrá otro. Y Él es el que va a estar con ustedes hasta el fin de todos los tiempos y les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, el Espíritu también es el, podríamos decirlo, es el canal por medio del cual nosotros llegamos a conocer la verdad. Vea el ejercicio sencillo. Nosotros hablamos de que hemos llegado a creer en el Evangelio, de que nos convertimos, de que creemos en Jesús, de que ponemos en Él nuestra fe. Pero ¿cómo sucedió todo eso? ¿Cómo se dio usted cuenta de esa verdad absoluta? Donde entonces somos pecadores y ocupa un Salvador. Fue el Espíritu Santo. Usted se dio cuenta de esa verdad porque el Espíritu fue quien se la reveló. Entonces, todos estos conceptos no es para que lo veamos que tenemos diferentes verdades, sino este es el sentido completo de las Escrituras, de lo que la Biblia habla acerca de verdad. Hablamos de Espíritu, hablamos de Jesús, hablamos del Evangelio, hablamos de la palabra, hablamos de la esencia de lo que Dios es en realidad y lo que Él tiene para nosotros. ¿Por qué es entonces que nosotros hablamos de esto? Porque aquí uno podría decir, bueno, es que eso, bueno, lo puedo entender y todo, pero ¿qué tiene que ver con mi comportamiento? ¿Qué tiene que ver con mi conducta, con mi actitud? Bueno, recuerde lo que dice Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros esa libertad que tenemos en Cristo es a través de la palabra. Entonces, esto mismo que nosotros hemos experimentado es lo que estamos llamados a compartir con otros. Lo que decía doña Cira ahora. Entonces, yo no necesariamente es que voy a llegar con la verdad, como lo hace mucha gente. Estos famosos predicadores de parque que se acercan y se ponen en una esquina y tienen la Biblia en la mano y dicen, es que usted arrepiéntase porque usted hoy se va a ir al infierno. No se trata de golpear a la gente con la verdad en la cabeza. Se trata de compartir una verdad genuina a través de un testimonio real, sincero. Y la gente ve la verdad en nuestro comportamiento, en nuestras palabras, en nuestras acciones. ¿Por qué? Porque están viendo el Espíritu, porque están viendo a Jesús, porque están viendo el Evangelio, porque están viendo las Escrituras. ¿Pero a dónde? En usted, en su actitud como creyente. Por eso es importante que entonces hablemos de eso. Ahora, interesantemente, esto se amplía a dos palabritas más que debemos agregar. Así como consideramos la gracia y la verdad, creo yo también que es fundamental que consideremos el amor de Dios. ¿Por qué? El amor de Dios llena la inmensidad del espacio. Es decir, no hay escasez del amor de Dios en el universo, solo en nuestra disposición para hacer lo que sea necesario para poder sentirlo. El amor de Dios está en todo. ¿Por qué? Porque Dios es amor, es parte de su esencia, es parte de lo que Dios es. Y por lo tanto, al nosotros tener su huella, nosotros tenemos de ese amor. Y ese amor no solo está en nosotros, sino que usted lo ha compartido, lo ha vivido y se lo ha contado a alguien más quizás. ¿Por qué? Porque es inevitable que Dios haya transformado nuestra vida de esta manera, que nos haya amado con ese amor incondicional y que usted lo tome como si no fuera nada. Efesios 2 nos va a recordar, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estuviéramos muertos a causa de nuestros pecados. Pero esto lo hizo por la bondad de Dios. Este sacrificio fue por amor. Gálatas, por ejemplo, nos va a dar una perspectiva de cómo entonces también dice el fruto del Espíritu. ¿Se acuerda ese famoso pasaje? Es amor, gozo, paz, benignidad,
mansedumbre. Pero ¿cómo empieza? Amor. Nuestra actitud como creyentes tiene que reflejar el fruto del cual nosotros estamos mostrando. ¿A dónde estamos permaneciendo? Y vamos a hablar de un fruto. Juan 13 nos va a hablar de cómo entonces Jesús nos dice y nos recuerda, un mandamiento nuevo les doy, ámense los unos a los otros, pero nos dice cómo, como yo los he amado, así es como ustedes deben amarse los unos a los otros. Este amor del cual nosotros hablamos, quizás con mucha ligereza a veces, olvidamos que nos demanda vivir a un estándar del cual muy pocos de nosotros realmente podemos alcanzar. Otros pasajes, 1 Corintios 13, usted lo ha escuchado, es entonces el amor es paciente, bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, tampoco es orgulloso, es una expresión del amor de Dios. Por otra parte, Colosenses nos habla de cómo entonces, escogidos de Dios, santos y amados, dice que debemos revestirnos de ese afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia. De nuevo, entonces, ese amor se expresa de múltiples maneras. Y yo creo que aquí es donde comenzamos a mostrar nuestro verdadero carácter. Muchos de nosotros, yo creo que sí, hemos puesto nuestra fe en Cristo y nuestra confianza en Él, pero todavía no hemos entregado nuestra vida. Porque ese amor, el amor de Dios, el amor pleno, el amor ágape, incondicional, no se ha mostrado en mi actitud. Yo sigo con todavía sentimientos ahí de orgullo, de recelo, y no realmente nos mostramos con el amor que de Dios hemos recibido. Lo mismo pasa con el perdón, como se los mencioné antes. Nosotros el perdón es algo con lo que nos cuesta lidiar montones. Queremos que todos nos perdonen, pero perdonar nosotros va a depender de muchas cosas. Interesantemente, el perdón es un tema recurrente en la Biblia. En él está la base de nuestra relación con Dios. Recuerde, fuimos perdonados. Romanos 5. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros fuimos perdonados de nuestra maldad, de nuestra iniquidad. Todos los hijos de Dios, todos aquellos que decimos ser creyentes, lo hemos experimentado, lo hemos vivido y conocemos de ese amor. No solo conocemos de ese amor, sino que conocemos de su perdón. Y sin embargo, es lo que menos mostramos a otros en nuestra manera de vivir. Queremos entonces muchas veces quedarnos solo con la parte de amar al prójimo, pero olvidamos que ese amor muchas veces conlleva perdón. Decía C.S. Lewis que para todos el perdón es fácil hasta que nos toca perdonar a nosotros. Y qué es cierto que es eso. ¿Cómo nos cuesta a nosotros darnos cuenta que realmente estamos llamados a hacer algo que muy pocos de nosotros estamos listos para hacer? Pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto perdonar a otros? Bueno, yo pienso que nosotros tenemos tres enemigos, no uno. Tenemos nuestra propia naturaleza, tenemos el entorno y tenemos al diablo, por decirlo así. Nosotros conocemos y sabemos que debemos perdonar, pero a veces, como dijo usted, el orgullo, eso digamos, nosotros nos cuesta someter esa carne y parecernos a Cristo en este momento, ¿verdad? Entonces, por lo menos en mi caso, sé que tengo que hacerlo, sé que tengo que pedir perdón, lo hago, pero muchas veces cuesta sacar esa espina, ¿verdad? Y doblegar esa carne. Y en realidad, por lo menos en mi caso, a mí me cuesta mucho.
Gracias. Yo creo que por metiéndome en eso, ¿verdad? Sería como a veces por falta de conocimiento que el perdón, cuando la palabra de Dios nos manda a perdonar, no es por la otra persona, sino es para mí, ¿verdad? Creo que nos equivocamos al pensar que estoy perdonando a la otra persona y que ya no va a pasar nada, digamos, pues hay consecuencias, hay distancia, dependiendo de situaciones que puedan suceder, pero el perdón es para mi liberación. Entonces, creo que nos cuesta entender eso porque viene donde juega el orgullo y pensamos de que estamos liberando a la otra persona si nos hizo daño o ciertas cosas de una responsabilidad, pero es algo de que nos manda Dios para liberarnos, para que nuestro corazón quede limpio, ¿verdad? Y podamos continuar, porque a veces no perdonar nos separa de Dios y no continuamos avanzando, ¿verdad? En su camino. Gracias, Rebeca. Una muy buena perspectiva. Y yo creo que esa es la parte que más fácil olvidamos. El perdón efectivamente no es para otros. Cada quien ahí está, porque nosotros no perdonamos y ahí estamos lidiando todavía con esa amargura en nuestro corazón. Y la otra persona que fue la que nos lastimó, de anda ahí como si nada, feliz de la vida. Entonces a veces hasta colerón nos da, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos que recordar esto que Rebeca menciona, donde el perdón realmente es para sanidad de nuestro corazón, no tanto porque realmente la otra persona se lo pueda merecer o no. Cuando hablamos del perdón, nosotros tenemos que recordar esto. Salmo 78, 38. Este es uno de mis salmos importantes para recordar de dónde venimos, porque es que todavía estamos aquí contando la historia. Dice el verso 38. Sin embargo, Él les tuvo compasión, les perdonó su maldad y no los destruyó. Una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por la ira. Creo que nosotros podríamos quedarnos el resto de la noche solo en ese pasaje. Pero déjeme contarle por qué es que se lo comparto y usted después lo puede profundizar un poco más. Recuerde, hay un término de compasión. El perdón tiene que ver con compasión. Es movido por la situación. Dice que nos perdonó la maldad y no nos destruyó. ¿Merecíamos ser destruidos? Claro que sí. Dice que una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por su ira. Ahora, nosotros no solo no perdonamos, sino que muchas veces lo hacemos por molestia. Las condiciones, la forma en que hablamos, esa soberbia con que a veces incluso decimos, ¿sabe por qué no lo perdono? Porque usted no se lo merece. De nuevo, vea la posición en que nos pone. Entonces, la otra persona no merece mi perdón, pero yo que no merezco el de Dios y lo estoy dado por sentado. Y ahí es entonces donde nos recuerda, sin embargo, Dios tuvo compasión de nosotros y nos perdonó la maldad. Entonces, 3 puntos acá para ir concluyendo. Número 1, nosotros perdonamos porque es un mandato que Jesús dejó. Mateo 18, vemos donde Pedro se le acerca y le pregunta a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le responde, ojo, a partir de lo que Pedro plantea. Porque entonces no solo le pregunta cuántas veces, sino lo que ya él tiene en mente. Es cierto que hay que perdonar hasta 7 veces 7. Y Jesús le responde, no es hasta 7 veces 7, sino hasta 77 veces. Es decir, que es una escala de perdón nada más. Cuando usted cree que tiene que perdonar así, Dios le dice tiene que perdonar más todavía. No es una cuestión de opción, es algo que tenemos que hacer. Jesús nos dijo, perdone, porque así es como también nosotros vamos a ser perdonados. Recuerde lo que el Padre nuestro nos enseña. Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Pero nos quedamos con la primera parte. Perdóname a mí, pero yo no voy a perdonar al que me ofendió. Entonces, no estamos realmente viendo todo el aspecto completo
del perdón. Número 2, nosotros perdonamos a los demás porque nosotros mismos necesitamos el perdón de Dios e incluso el perdón de los demás. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha tocado, me ha lastimado gente y estoy seguro que he lastimado a muchos otros también. Es decir, sé lo que es estar en una posición donde deseo realmente de corazón poder perdonar a alguien por lo que me hizo, y también he estado en una posición donde deseo desesperadamente poder hallar el perdón de esa persona. Pero entonces ahí es donde nosotros nos ponemos, lo vivimos como en una dualidad. Menospreciamos el perdón de Dios, asumimos que mi perdón, el perdón de Dios, está por sentado. Yo no me lo merezco, pero igual Dios me lo dio. Pero yo me pongo en una posición donde digo, la otra persona no sé si se lo merece. A veces sí, a veces no. Y esa es la dualidad de vida que comenzamos a llevar. Y le recuerdo, esto es el contexto desde actitudes fundamentales. Esas actitudes que van a mostrar que usted realmente es un verdadero creyente, un verdadero seguidor de Jesús, una persona que tiene una nueva vida en Cristo. Y esa vida está marcada por aspectos como la gracia, la misericordia que conlleva esa gracia, el amor que viene de parte de Dios, pero también con buena dosis de verdad y claramente una gran dosis de perdón. Entonces, una forma práctica de poder terminar la lección hoy es, recuerden que la pregunta que nosotros normalmente hacemos es, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Pero vacilamos, pero no lo hacemos. Realmente no estamos preguntándonos genuinamente qué es lo que haría Jesús. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es el ejercicio contrario. Es la pregunta realmente que debemos hacer es, ¿qué fue lo que hizo Jesús? No qué haría, sino qué fue lo que hizo y vivir a partir de ese ejemplo. Entonces, la historia de la mujer adúltera me encanta porque realmente contiene todos estos aspectos que hablamos hoy. Contiene buena dosis de gracia, buena dosis de verdad, buena dosis de amor y buena dosis de perdón. Entonces, el ejemplo de Jesús. ¿Cómo fue que Jesús hizo esto? ¿Y cómo deberíamos nosotros seguir su ejemplo hoy? Está en esa historia. Recuerde entonces, rápidamente nada más, qué fue lo que sucedió. Jesús llegó, le presentaron a esta mujer. Él lo que hace de primero no la condena, sino que le pregunta, ¿dónde están los que te condenan? Y esta mujer entonces inmediatamente se da cuenta que no está siendo condenada por estos hombres que estaban ya listos para poder dar su primera piedra. Esta gente es el ejemplo perfecto de la verdad sin gracia. Jesús muestra su dosis de gracia, pero recuerde que Jesús también le da su dosis de verdad, porque le dice, mujer, yo tampoco te condeno, ahora vete, ¿y qué le agrega? Y no peques más. Entonces, se fue con muy buena gracia, pero también con una verdad, estamos seguros que transformó su vida. Entonces, 3 aspectos de esta historia. ¿Qué hizo Jesús? Número 1, Jesús mostró cómo debía ser llevado un juicio justo. Ante esta situación, recuerde que a Jesús le llevan a la mujer porque le dicen, maestro, ella fue sorprendida en el adulterio, en el acto mismo del adulterio. ¿Qué hay que hacer con ella? Entonces, no emite usted el juicio. Siga el modelo de juicio de Jesús. Un modelo justo, con una buena balanza entre dosis de gracia y de verdad. Número 2, lo que vemos que Jesús hizo es que muestra compasión y ofrece una nueva oportunidad. Si hubiéramos sido usted o yo, de una vez condenamos y decimos, no se lo merece. Pero Jesús tuvo compasión. Recuerde el salmo que leímos ahora. Jesús tuvo compasión y le da una nueva oportunidad a esta mujer. Tercero, Jesús hizo lo que muchas veces nosotros también fallamos en hacer. Jesús advirtió
que debía dejar su vida pecaminosa. Vete, pero no peques más. No lo vuelvas a hacer. Estos son aspectos de la historia que nosotros podemos ver de una manera muy puntual, más gráfico, más directo y más práctico. Yo creo que no encontramos. Si nosotros queremos mostrar esa actitud de verdad de un creyente, podemos entonces vivir como Jesús vivió y hacer lo que él hizo, por ejemplo, en este caso. Entonces, resumimos la lección en 3 aspectos fundamentales. Primero, nadie tiene derecho a juzgar a otra persona. Todos somos pecadores y todos necesitamos de la gracia de Dios para poder ser salvos. No se ponga usted en la silla de juez ni por un minuto. Tenemos a un juez y a un juez justo. Número 2, Dios muestra misericordia a aquellos que se arrepienten y se apartan de sus pecados, incluidos el adulterio. Cosas que nosotros podríamos ver como algo fuerte. Y aún así Dios muestra misericordia. Y número 3, nuestra tarea entonces es perdonar al pecador y hacerle experimentar el amor de Dios, extendiendo su gracia y presentando su verdad. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como creyentes. ¿Cuáles son las actitudes fundamentales de un nuevo creyente, de una persona que cree en Jesús? Perdona al pecador, le hace experimentar el amor de Dios y lo hace extendiendo su gracia, presentando siempre su verdad.